Buenas tardes, doctor Javier Bernal, ¿cómo se encuentra? En breves minutos daremos inicio a la charla. Vamos a esperar que haya un poco más de personas conectadas. Muchas gracias, Natalia. Muy bien. Aquí esperando que los amigos se conecten para poder iniciar esta primera charla del año. Así es, doctor. Una charla muy importante para el tema de las labores de nutrición, algo como es el acondicionamiento de suelos. En este momento tenemos 24 personas. Demos otro minutico más. Por acá ya nos saludan desde México, Óscar Arbizu, buenas tardes. Saludos desde Colombia. Jesús Albeiro Arroyave, como siempre, acompañándonos. Buenas tardes, Jesús Albeiro. Saludos. Bueno, doctor, vamos iniciando. Ya tenemos buenos comentarios, buena audiencia. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este martes técnico de AgroSilicium, el primero del año 2021. Esta temática la vamos a dividir en dos partes. No se pierdan, la segunda parte será el próximo martes técnico AgroSilicium. Para nosotros es un gusto comenzar con un tema tan importante como es el acondicionamiento de suelos, y para eso nos acompaña el día de hoy un experto, el doctor Javier Bernal Leuce, asesor técnico de AgroSilicium desde el 2003, máster de la Universidad de Cornell y PhD en Iowa State University de Estados Unidos. También es autor del libro Pastos y Forrajes Tropicales, Producción y Manejo, y bueno, un tema en todos estos temas, un experto en todos estos temas agronómicos. Doctor, le doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias y un feliz 2021 para todos los amigos que están conectados. Esperemos que este año sea mejor que el anterior en muchos aspectos, principalmente en lo que se refiere a la salud de todos. Es para mí un gusto pues, volver a estar con ustedes en estos martes técnicos y de acuerdo con la política de la empresa, vamos a hacer un martes mensual de temas que sean de importancia para la producción y la productividad y que le den algún beneficio tanto a los agricultores como a los asistentes técnicos y a todos los colegas. Hoy hemos escogido un tema que es el acondicionamiento del suelo como primer paso para una fertilización efectiva. Todos sabemos que uno de los principales costos de producción que tiene la agricultura en este momento es la fertilización. Entonces se trabaja muchísimo tratando de incrementar la eficiencia de ella a través de diferentes métodos. Uno de ellos, el que más se ha trabajado, es posiblemente la parte de mejorar los productos que se utilizan como fertilizantes, los compuestos que se están ofreciendo al mercado, las fórmulas, las composiciones, los distintos tipos de productos que están llegando permanentemente. Pero generalmente esos productos tienen un inconveniente, es el alto costo.
Entonces, para poder hacer uso de ellos, se requiere utilizar, aunque parezca un contrasentido, cada vez menos dosis más bajas, para que salga más económico. Entonces, para poder llegar a ese punto de utilizar cada vez dosis más bajas, necesitamos que el suelo esté muy bien acondicionado para el crecimiento de las plantas, principalmente para el desarrollo de las raíces, y de esa manera puedan utilizar eficientemente esos materiales superiores que generalmente se les están ofreciendo. Para entender uno bien cómo funciona la cadena suelo-planta en este aspecto de nutrición, es necesario tener una definición sencilla del suelo. El suelo es un cuerpo natural compuesto de sólidos, minerales y materia orgánica, de líquidos y de gases que ocurre en la superficie de la Tierra. Ocupa un espacio y se caracteriza porque tiene horizontes o capas que generalmente son de diferentes colores, como se puede ver aquí en la figura de la derecha, donde hay diferentes coloraciones, diferentes composiciones que se llaman horizontes. Estas capas o horizontes se diferencian del material inicial, que es la roca madre o los materiales transportados a partir de los cuales se fue formando el suelo por descomposición, por translocaciones y por transformaciones de energía y de materia. O también se dice que suelo es un cuerpo que es capaz de soportar plantas arraigadas en un ambiente natural. ¿Qué son plantas arraigadas? Pues plantas que tienen raíces en un ambiente natural. Entonces, partiendo de eso, podemos definir el acondicionamiento del suelo. ¿Qué es el acondicionamiento del suelo? El acondicionamiento del suelo no es más que crear las condiciones favorables para que las plantas puedan desarrollar un sistema radical abundante y eficiente que les permita utilizar la oferta ambiental. ¿En qué consiste esa oferta ambiental? En maximizar la producción y la productividad a partir de lo que les ofrecen el suelo y el medio ambiente, que generalmente son luz, humedad y nutrientes. Entonces, el suelo aporta nutrientes, el agua pues aporta la humedad necesaria y el sol aporta la luz. Con esos tres componentes, entonces tratamos de hacer la mayor productividad posible. Como una de las mayores deficiencias en ese sistema es la disponibilidad de nutrientes en el suelo, entonces tratamos de que el suelo esté en muy buenas condiciones para que las plantas puedan aprovechar esos nutrientes que el suelo le ofrece. Los principales componentes de la oferta ambiental, entonces, como les decía, están relacionados con la humedad y la presencia de nutrientes en forma asimilable. La disponibilidad y utilización de estos factores depende de qué tan bien acondicionado se encuentre el suelo. Para que el suelo sea un medio adecuado y acondicionado para el desarrollo de las plantas, debe conservar un balance físico y un balance químico. ¿En qué consiste el balance físico del suelo? Cuando uno mira el suelo, es un cuerpo que está caracterizado por unos componentes sólidos y unos espacios vacíos. Los componentes sólidos del suelo son más o menos el 50% de su volumen y están representados por un 40 a 45% por minerales y un 5 a un 10% por materia orgánica. Entonces, los sólidos del suelo son solamente el 50% aproximadamente. El otro 50% del suelo está representado por espacios vacíos. Esos espacios vacíos se llaman poros o espacios porosos y son de dos tipos: poros grandes y poros pequeños, que deben estar distribuidos en forma más o menos proporcional.
En los poros grandes o macroporos se almacena aire y en los poros pequeños o microporos se retiene agua por capilaridad. Entonces, de esa manera, tenemos desde el punto de vista físico materia orgánica, minerales, aire y agua en un suelo ideal. Desde el punto de vista químico, también existe un balance. Es este que vemos acá en la otra figura. La mayor parte de las cargas químicas de un suelo bien balanceado deben estar representadas por el calcio. El calcio es el elemento que más cargas ocupa en el suelo, entre 60 y 75% de las cargas eléctricas de un suelo deben estar ocupadas por calcio, de 12 a 20% por magnesio, de 10 a 15% por hidrógeno, un 5 a 8% por potasio y más o menos un 5 o 6% por el resto de los nutrientes, que son los que se conocen generalmente como elementos menores. Entonces, hay un balance físico y hay un balance químico. Cuando estos dos balances, físico y químico, se encuentran bien en consonancia, la planta puede desarrollar raíces muy fácilmente y esas raíces van a ser vigorosas, eficientes y van a utilizar todo lo que le ofrece el medio ambiente. Pero es muy frecuente que esos balances físico y químico estén alterados por diferentes motivos y ahora lo vamos a ver de una manera pues muy sencilla y muy rápida, pero verán cómo las alteraciones que se presentan en cualquiera de ellos afecta seriamente la producción y la productividad. Dentro de los factores físicos del suelo, no quiero profundizar en eso porque podríamos tardar mucho tiempo hablando de los factores físicos del suelo. Hay dos muy importantes que quiero mencionar con algún detalle. Son la estructura y la densidad real y la densidad aparente. Los otros, como la textura, el color, la permeabilidad, sí tienen relación con la estructura y con la densidad, pero los más importantes individualmente son estos dos. Por eso he querido tratarlos con algún detalle. Hablando de las características físicas del suelo, la fase sólida está compuesta por el conjunto de partículas inorgánicas, cristalinas o no cristalinas y las orgánicas. Y la líquida la componen el agua y los solutos que están disueltos en ella. Es decir, que la fase líquida es en realidad una solución, que es lo que conocemos como la solución del suelo. Y existe la otra fase que también es igualmente importante, que es la fase gaseosa o atmósfera del suelo, que está formada por aquellos compuestos que se presentan en forma gaseosa y cuyos representantes más comunes son el CO2, el oxígeno y el vapor de agua. Hay que tener en cuenta un principio muy sencillo. La atmósfera del suelo debe tener una composición parecida a la que tienen los primeros centímetros por encima de la superficie del suelo. Es decir, el oxígeno debe ser más o menos un 21%, el mismo que nosotros respiramos. ¿Por qué? Porque uno de los órganos que tiene mayor actividad metabólica dentro de la planta, que respira más activamente, es la raíz. Entonces, si la raíz no encuentra suficiente oxígeno, no se va a poder desarrollar bien. Y si no se desarrolla bien y no puede funcionar bien metabólicamente, no va a poder tomar agua, nutrimentos y no va a poder crecer. Entonces, al no crecer la raíz, tampoco va a poder crecer la parte aérea, porque la raíz es la encargada de llevar hasta allá el agua y los nutrientes que necesita la planta. ¿Qué es la estructura? A medida que la evolución del suelo avanza, las partículas sólidas del suelo se van agregando, se van juntando entre ellas y van formando partículas de mayor tamaño. Estas partículas se llaman los agregados
unidades estructurales o PETs. En idioma coloquial lo llamamos terrones, los terrones del suelo, los que tienen consistencia, los que cuando uno toma en la mano y los golpea permanecen unidos, no se desbaratan, no se vuelven polvo. El arreglo que se produce con estos sólidos es lo que se denomina estructura del suelo. Para que los agregados sean estables, se requiere que las partículas que ya estén unidas se cementen entre sí. Si no hay ningún material, ningún compuesto que las una, entonces las partículas pequeñas se van a dispersar, no va a haber estructura. Esa estructura se destruye cuando el suelo se mecaniza en exceso, sobre todo estando muy húmedo o muy seco, y ahora vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos. El exceso de mecanización o el exceso de pisoteo por el ganado, sobre todo el sobrepastoreo de suelos desnudos, bien sea en verano que están secos o en invierno que están húmedos, reduce el volumen de los poros, apisona el suelo, lo apelmaza, como decimos, y se disminuye la aireación, la capacidad de retención de agua y la facilidad de laboreo, de mecanización. Vamos a ver entonces, ya teniendo una idea de lo que es la estructura, qué es la densidad del suelo, la densidad aparente y el espacio poroso. Cuando uno ve los terroncitos, estas son las unidades, los PETs que les mencioné ahora, o unidades estructurales, ellos dejan entre sí espacios porosos. Cuando estos espacios representan más o menos el 50% del suelo, se considera que la densidad aparente es buena. La densidad aparente tiene en cuenta que la mitad de los espacios deben ser grandes para que tengan aire y la mitad deben ser pequeños para que tengan agua. Cuando el suelo se transforma, se trabaja mucho, se pisotea, se le da un manejo inadecuado, se va disminuyendo la densidad y se van juntando esas partículas. Entonces se disminuye el espacio destinado a aire y agua y se va formando una masa compacta, sólida, donde difícilmente penetran las raíces. Cuando se presenta este fenómeno, que es muy frecuente, hay que tratar de regresar el suelo a su forma original, y eso es lo que se llama acondicionamiento físico del suelo. Tratar de mejorar las condiciones de densidad y de compactación para que el suelo vuelva a ser lo que era inicialmente. El suelo, como vimos ahora, es el medio en el cual se desarrollan las raíces. Cuando las condiciones físicas no son buenas, suelo compactado por pisoteo o por exceso de laboreo, los fertilizantes aplicados pues no se pueden aprovechar eficientemente, pero tampoco se aprovecha eficientemente el agua. Entonces le van a faltar a la planta dos de sus tres componentes básicos. Le van a faltar agua y nutrientes y solamente va a tener el sol. Entonces es necesario mejorar la condición física del suelo para que haya buen aprovechamiento del aire y del agua, y eso se logra mediante descompactación y aplicación de algunas medidas de protección de la estructura. Algunas de esas medidas de protección son evitar el exceso de laboreo o mecanización. Este debe ser mínimo de acuerdo con cada cultivo. Esta es una norma general. Uno siempre debe tratar de mecanizar el mínimo. Anteriormente había mucha equivocación y mucha creencia errónea acerca de la mecanización, y se creía que el suelo estaba mejor mecanizado cuando se le hacían varias aradas
bien fuera con arados de vertedera o con arados de disco. Después se le daban varios pases de rastrillo, lo que llamaban la desterronada. Después se pasaba la niveladora o se pasaba rastrillos livianos para emparejar el suelo. Después se hacían surcos, se pasaban surcadoras y por último se sembraba. Cuando se terminaba toda esa serie de labores, el suelo había sido sometido a tal cantidad de labores que quedaba un polvero, no había estructura. Entonces, al llover en un suelo sin estructura, se compactaba y las raíces no se podían desarrollar. Entonces, lo primero que se encontró es que había que evitar el exceso de laboreo o mecanización. Segundo, evitar el paso de maquinaria cuando el suelo está demasiado seco o demasiado húmedo, sobre todo cuando hablamos de suelos desnudos. En un suelo que está desnudo, que se va a sembrar, por ejemplo, próximamente, se debe evitar hasta donde se pueda estar pasando maquinaria por él. Se termina la preparación y el suelo se deja tranquilo hasta que se vaya a realizar la siembra. No se debe sobrepastorear en ninguna circunstancia. En prácticamente todo el mundo, el sobrepastoreo ha sido una práctica muy constante, muy frecuente, y el resultado ha sido la desertificación de grandes áreas, sobre todo, por ejemplo, en las áreas al sur del Sahara, en el norte de México, en distintas partes del mundo, en los grandes desiertos del Asia. Gran parte del crecimiento de esos desiertos se ha debido al sobrepastoreo. Evitar la exposición del suelo desnudo al sol, la lluvia y el viento. Cuando el suelo está desnudo, el sol puede llegar a disminuir considerablemente la población de microorganismos, lo que se llama solarización. Incluso en algunos casos lo utilizan como práctica para control de algunos microorganismos perjudiciales. Exponer el suelo desnudo a todo el sol, y eso hace que se mueran muchos de esos microorganismos, pero también se muere una gran cantidad de microorganismos benéficos. Entonces no es una buena práctica estar exponiendo el suelo desnudo al sol. La lluvia es posiblemente el agente erosivo más fuerte que existe en la naturaleza, en el suelo desnudo. Las gotas de lluvia, al golpear el suelo desnudo, desbaratan la estructura, disuelven el suelo, lo que sea soluble, destruyen esos agregados del suelo y producen un lavado de las partículas de menor tamaño, principalmente de las arcillas, que se van a perder por escorrentía o por lixiviación o por cualquier sistema. Y el viento también puede llegar a ser un agente erosivo muy fuerte, un agente de daño de la estructura. Un suelo desnudo sometido a un viento fuerte hace que se levanten polvaredas, que las fracciones menores se desplacen y que vaya quedando en el suelo únicamente arenas, gravillas y piedras, o sea, la parte del suelo que no es utilizable directamente por las plantas. Otra medida para mantener la estructura del suelo es destruir o romper las capas de suelo endurecidas, donde se ha destruido la estructura mediante el paso de implementos. Ahora, la estructura se destruye con el paso del tractor, con el paso del ganado, con el paso de los discos de los arados. Y se puede tratar de restituir con implementos como el cincel o el subsolador, que rompen esas capas que se han formado con el sobrepastoreo y con el exceso de maquinaria. Otra es sembrar especies y variedades de raíz fuerte y profunda que mejoren la estructura. Para esto han sido tradicionalmente utilizadas las leguminosas, que tienen, entre otras ventajas, la de presentar raíces pivotantes muy profundas, muy buena ramificación de las raíces secundarias
y la fijación de nitrógeno, que mejora también la parte química del suelo. Entonces, las leguminosas mejoran tanto la parte física como la parte química. Y lo otro es hacer aplicaciones frecuentes de materia orgánica. La materia orgánica es un agente que nunca ha perdido importancia, es un componente del suelo que debe estar presente siempre como parte de del componente vivo del suelo, y que sirve además para mejorar la estructura, pues algunos de los compuestos que genera la materia orgánica al descomponerse sirven como aglutinantes o como cementantes de las fracciones del suelo. Entonces, para dar estabilidad a la estructura es necesario hacer aplicaciones frecuentes de materia orgánica. Les voy a mostrar una serie de fotografías para que vean ustedes lo que puede hacer un fenómeno natural, por ejemplo, una inundación en un suelo, en la estructura de un suelo. Estas fotos corresponden a la inundación que hubo en los años 2010, finales y principios del 2011, cuando se presentó el fenómeno del Niño, y hubo en la sabana de Bogotá y en la zona de Ubaté y Chiquinquirá grandes áreas inundadas, entre otras zonas del país, porque en esa época hubo inundaciones por todas partes. Entonces, miren ustedes cómo fueron quedando estos son tierras de Ubaté dedicadas al pastoreo, a lechería. Fueron áreas que permanecieron bajo el agua, a veces hasta 1,50 durante 3 a 4 meses durante este periodo. Cuando el agua bajó, lo que quedó fue esto. Las aguas disolvieron las sales, que son frecuentes en esa zona, las subieron, destruyeron la estructura, el suelo se rajó y se depositó una capa de sal sobre la superficie. Es decir, en este suelo no hubo un daño químico muy grande. Si uno analizaba este suelo desde el punto de vista químico, mostraba más o menos la misma cantidad de nutrientes que tenía antes de la inundación, pero cuando uno miraba la parte física era absolutamente imposible tratar de cultivar pastos en ella, que es el cultivo típico pues, de esta zona. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Empezar a reconstruir esa estructura. Este potrero, por ejemplo, estuvo inundado como 1 metro más o menos durante varios meses, y esto fue lo que quedó tan pronto terminó la inundación. Materia orgánica sin descomponer y grandes parches salinos que no eran muy aptos para el desarrollo de los pastos. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Tratar de restituir la estructura. Y se hizo utilizando, afortunadamente, muy poca gente utilizó arados en la sabana de Ubaté en la sabana y en Ubaté, utilizaron casi todos los cinceles. Entonces hicieron un cincelado cuando ya el suelo tenía el suficiente nivel de humedad para dejarse trabajar entre 15 y 20 centímetros, y se aplicaron enmiendas químicas para lavar ese exceso de sales que había quedado en la superficie. Se utilizó mucho el yeso, se utilizaron las enmiendas complejas, se utilizaron diferentes tipos de cales, y de acuerdo con pues el criterio de cada técnico que atendía las fincas, se fue mejorando. En el caso de algunas fincas que atendíamos en ese momento ya con AgroSilicium, fuimos mejorando estas fincas, se les hizo un rayado relativamente suave, se regó enmienda, se incorporó, y tan pronto cayó una buena cantidad de agua limpia, entonces se procedió a la siembra de especies relativamente tolerantes a la salinidad, como los raigrases. Estuvimos muy pendientes todo el tiempo de la aparición de plagas y enfermedades. Esto estuvo asociado con ataques muy fuertes de chiza y de gusanos cogolleros en el periodo de establecimiento. Cuando ya la pradera tenía más o menos este tamaño,
Entonces hicimos una fertilización inicial suave y después una fertilización más fuerte. Esta pradera tenía 3 meses de recuperación y aquí se alcanza a observar hasta dónde había subido el agua. Es decir, esto estuvo más o menos sometido a una inundación de 2 metros de profundidad. Pero como se ve, la estructura, cuando se favorece con prácticas amigables que no la destruyan, sino que traten de reconstruirla desde el punto de vista físico y químico, entonces se va recuperando. Para recuperar esa estructura tenemos diferentes tipos de implementos, como por ejemplo las renovadoras de suelos que hacen este tipo de trabajo, aflojan el suelo sin voltearlo. Como siempre, tengan en cuenta ese punto, no voltear el suelo, ni para cultivos limpios, ni para cultivos de praderas, ni para ningún tipo de cultivos. Hasta donde se pueda, se debe trabajar el suelo sin arado o con un mínimo de arado, solamente en casos especiales, con este tipo de trabajos y sobre todo haciendo las labores oportunamente. Hacer las labores oportunamente ayuda muchísimo a mantener la estructura del suelo. El suelo no se puede trabajar ni demasiado seco, ni mojado, ni mucho menos saturado. Hay un rango que es cuando el suelo está húmedo, que es lo que se llama suelo friable. Cuando se trabaja muy seco, está muy duro y se forman unos terrones con demasiada consistencia. Cuando está mojado, entonces se vuelve plástico, pegajoso y produce amasamiento. Se amasa el suelo. Y si el suelo ya está saturado, entonces se vuelve un fluido y ya es una mezcla de agua y suelo que no tiene forma, no tiene estructura y no se puede trabajar. En este rango, cuando el suelo está húmedo, es cuando se debe aplicar la mecanización. Es un rango que la gente lo va adquiriendo muy fácilmente, determinar el punto en el cual se puede trabajar el suelo. Simplemente se toma una muestra, se amasa y cuando se abre la mano, si queda consistente el suelo, forma una masa estable, entonces se puede trabajar. Pero si uno aprieta el suelo y abre la mano y se desmorona, o abre la mano y chorrea por entre los dedos, o está muy seco en el primer caso, o está muy húmedo en el segundo. En todo caso, evitar los excesos y evitar el suelo mojado, trabajarlo únicamente cuando está con el grado adecuado de humedad. Y otra cosa que recomendamos mucho es no hacer mecanizaciones demasiado profundas. Hay gente que le gusta mucho hacer eh, volteo del suelo a 30 o 40 centímetros con unos discos enormes. Eso no tiene ningún sentido porque lo que hace es sacar materiales del horizonte B y pasarlos al horizonte A y enterrar la materia orgánica y la parte viva del suelo. Es decir, se invierte el suelo que no presenta ninguna ventaja para la producción. Este es el ejemplo de un suelo amasado en los llanos orientales. Aquí pueden ver que había exceso de agua y se trabajó el suelo con ese exceso de agua. Como ven, no quedó estructura, quedó amasado completamente el suelo y en partes fluido. Aquí ya tenía exceso. Aquí esto, si se le abre un drenaje, sale todo, suelo y agua. Acá está amasado por exceso de agua y en este caso se trabajó con demasiada humedad. Este es el caso contrario, un suelo que se trabajó cuando estaba muy seco. Como ustedes ven aquí no quedan terrones, estos son pedazos de ahí huellas que dejan los tractores, esto está todo en polvo. Este caso de los suelos polvosos se vio mucho en otra época, sobre todo en la parte occidental de la sabana de Bogotá. Los colegas más viejitos, los mejores candidatos a COVID,
que nos tocó trabajar hace 40 o más años en la sabana, recordamos que suelos, por ejemplo, como los de la serie Tibaitatá y la serie Bermeo, que están hacia la zona de Mosquera, Faca, El Rosal, Subachoque, los trabajaban muchísimo con cereales y con papa. Y en este momento, en este principio de año, en estas épocas, estaban trabajando los suelos para preparar y estaban muy secos generalmente. Entonces pasaba uno, por ejemplo, entre Mosquera y Faca, y era una nube negra que llegaba uno con la ropa sucia y con la cara pegajosa de un polvo negro. Ese polvo negro no era más que la materia orgánica y el suelo polvoso de la serie Tibaitatá y de la serie Bermeo, casualmente de las mejores y las más fértiles de la sabana. Pero en esa época lo máximo era darle un exceso de mecanización al suelo y por lo tanto se perdía gran parte de la fertilidad que tenía. El suelo debe ser mecanizado correctamente sin voltearlo, disturbándolo lo menos posible. Casos como este, el suelo tiene buen contenido de humedad, se está pasando un cincel que está haciendo 3 surquitos, eso es la preparación vertical del suelo. Cuando se hace este tipo de preparación queda suficiente humedad, suficiente aire entre surco y surco. Aquí pueden desarrollarse las raíces, esto queda flojo en el centro, se puede incluso mediante pisoteo o muestreo o metiendo algún instrumento, ver que el suelo se afloja, pero sin necesidad de voltearlo y sobre todo sin necesidad de destruirle ni de tocarle la estructura. Esto es un suelo para agricultura en tierra caliente, en la zona de Valledupar. Miren ustedes, el mismo tipo de preparación. Este lo estaban preparando para maíz con el mismo tipo de instrumentos. Entonces lo que hace el cincel es romper la capa endurecida que se ha formado por los agentes que ya comentamos y volver o tratar de restituir la forma original donde había buena cantidad de espacios porosos de todo tipo. Este es el mismo tipo de preparación, este con más cinceles, pero más pequeños, en suelos que se cultivan permanentemente en agricultura, tipo de soya, tipo de maíz, de arroz. No es necesario hacer mayor preparación para condicionarlo. Que no se destruya la estructura. Aquí pueden ver ustedes los terrones, la estructura del suelo queda más o menos intacta, sin necesidad de dañarlo. Y siempre para praderas lo más eficiente es hacer un pase con cincel o 2 pases a 45 grados si es que el suelo está muy duro, suelos muy pisoteados o suelos que han recibido demasiada compactación por maquinaria. En casos especiales hay cinceles de gran tamaño que se usan más que todo para romper capas profundas endurecidas. Cuando hay una capa profunda en el subsuelo y se quiere mejorar el drenaje interno y externo, entonces se pasa este tipo de cinceles. Esto es en los llanos orientales, unos cinceles de gran tamaño que se estaban pasando para establecer cultivos de caña en altillanura, en la zona de Puerto Gaitán, en el área de Bioenergy, que se encuentra en este momento desafortunadamente en liquidación, pero ahí se sembraron muchas hectáreas con implementos de este tipo y funcionaron bastante bien. En todo caso, lo que se busca es que la planta tenga un buen desarrollo de raíces. Esa es la clave del acondicionamiento del suelo, del acondicionamiento físico. Un buen desarrollo de raíces es la base de la producción y de una eficiente utilización de fertilizantes, pero únicamente se logra cuando el suelo ha sido debidamente acondicionado en los aspectos físico y químico.
Ya hablamos del aspecto físico, ahora vamos a hablar un poco del aspecto químico. Aquí ven ustedes una raíz muy grande en una planta todavía pequeña, una plántula. Esto es una raíz que está apta para absorber cualquier humedad que haya en este lote y cualquier fertilizante que se le aplique. El suelo bien preparado desde el punto de vista físico no debe recibir un exceso de mecanización, lo que les he recalcado, para evitar que se afecten características esenciales como la estructura. Aquí se alcanzan a ver los terrones, este suelo no quedó excesivamente preparado, quedó en su punto o con un poquito más de lo que para mi gusto hubiera sido. Estos suelos, por ejemplo, son muy bien acondicionados desde el punto de vista físico. Aquí se puede ver la estructura perfectamente, que todos los terrones quedaron enteros. Presenta buena aireación, buena permeabilidad y por lo tanto permite un mejor desarrollo radical. Estos son cultivos muy especializados. Entonces, en México, donde se cultiva pues con mucha tecnología. El otro aspecto que es necesario acondicionar es el de las propiedades químicas del suelo. Las principales propiedades químicas del suelo son materia orgánica, pH, capacidad de intercambio de cationes, bases intercambiables, saturación con bases y contenido de nutrimentos. Solamente voy a hablar también de un poco de los principales, materia orgánica y pH. De las otras no voy a hablar, a pesar de que todas son importantes. En primer lugar, la materia orgánica. La fase sólida del suelo está compuesta por la fracción mineral y la fracción orgánica, que generalmente constituyen el 50% del volumen del suelo, como vimos al comienzo, y la proporción de materiales orgánicos en los suelos es variable y puede ir desde el 1 hasta el 10%, aunque se pueden presentar grandes desviaciones. Hay suelos, aquí en Colombia, por ejemplo, en el norte de Antioquia, hay suelos con 25-26% de materia orgánica. Entonces, pero no es lo normal. Esos son suelos orgánicos, precisamente reciben ese nombre. Lo normal es que esté la materia orgánica entre 1 y 10%. La materia orgánica es un sistema complejo de sustancias en un estado dinámico permanente, es decir, está cambiando todo el tiempo y cambia más que todo porque recibe restos orgánicos, principalmente de origen vegetal, y su constante transformación debida a factores biológicos principalmente, como los microorganismos, y por los químicos y físicos. Por ejemplo, si a una materia orgánica uno le agrega fertilizantes o le agrega enmiendas químicas, puede modificar las características físicas y químicas de esa materia orgánica. Las fuentes orgánicas de nutrimentos para las plantas están constituidas por residuos de plantas, animales y humanos. Estos residuos se encuentran en diferentes estados de descomposición. Algunas de las fuentes más importantes son los estiércoles, el compost, el humus, los abonos verdes y varios tipos de residuos de procedencia animal. En el suelo, la materia orgánica se encuentra en un estado continuo de evolución y su contenido tiende a equilibrarse cuando las cantidades de carbono que entran en el sistema son iguales a las que salen. Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, la cantidad de materia orgánica ya se hace invariable. Ni está entrando carbono ni está saliendo carbono, sino que la cantidad que entra y la que sale son iguales. ¿Qué efecto tiene la materia orgánica en el suelo? La materia orgánica contribuye a la fertilidad y productividad del suelo debido a que hace aportes de sustancias agregantes del suelo, que lo vuelven grumoso, con bioestructura estable. Eso fue lo que les dije ahora, que las sustancias que proporcionaba la materia orgánica ayudaban a mejorar la estructura del suelo, porque lo vuelven con una bioestructura estable y lo ponen grumoso. Ácidos orgánicos y alcoholes, que durante su descomposición sirven de fuentes de carbono para los microorganismos. Al descomponerse, la materia orgánica va suministrando compuestos más simples que a su vez sirven como nutriente para los microorganismos, que los van transformando en CO2 y energía. Sustancias de crecimiento, alimentos para los microorganismos,
y sustancias intermedias que pueden ser absorbidas directamente por las plantas. Entonces, como ven ustedes, los efectos de la materia orgánica son muchísimos, tanto en la parte física como en la parte química del suelo. Además, si se trata de materia orgánica humificada, aumenta la capacidad de intercambio catiónico y el poder de amortiguación o poder buffer del suelo. La materia orgánica tiene variados efectos sobre las características físicas. Mejora la estructura, ya vimos que produce sustancias agregantes que tratan de cohesionar esas partículas de suelo. Aumenta la capacidad de absorción y retención de agua. Reduce la evaporación y mejora el balance hídrico. Aumenta la absorción de calor solar. Generalmente las materias orgánicas son oscuras y tienen esa habilidad de absorber calor del sol. Lo utilizan mucho en zona templada para poder hacer siembras más pronto en la primavera. Aumenta la resistencia a la erosión y facilita el drenaje y el lavoreo. La materia orgánica se acumula generalmente en la parte superior del suelo. Este es un suelo no disturbado de acá de Cundinamarca. Observen ustedes cómo la parte donde se ha acumulado la materia orgánica está más oscura, ahí crecen las raíces, tiene muy buena estructura, y la parte más profunda tiene menor estructura, tiene bloques grandes y es de un color muy diferente. Sobre las características químicas, ¿qué efectos tiene la materia orgánica? La materia orgánica afecta algunas cosas como son el poder de amortiguación del suelo y regula el pH. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, aporta elementos nutritivos, promueve la complejación y la quelación de diferentes sustancias, regula la nutrición de la planta, moviliza los elementos nutritivos bloqueados, regula la salinidad del suelo. Este ha sido un punto importantísimo, agregar materia orgánica en suelos salinos. Estimula el desarrollo de las raíces, disminuye los efectos negativos de los agentes tóxicos, captura moléculas tóxicas y les impide que vayan a intoxicar las raíces en desarrollo. Sobre la biología del suelo, incrementa la cantidad de diversidad de microorganismos, sobre todo los benéficos, especialmente aquellos que hoy en día están tan de moda como los fijadores libres de nitrógeno, los solubilizadores de fósforo, las micorrizas y todos estos microorganismos que afectan la nutrición de la planta. Aumenta considerablemente la fauna del suelo, sobre todo las lombrices, que actúan favorablemente sobre la estructura y aireación del suelo. Cuando se incorpora un cultivo de leguminosas, como por ejemplo un abono verde tipo soya, que tiene una relación de carbono-nitrógeno entre 15 y 20%, la descomposición es muy rara, muy rápida, y el suministro de nutrientes es muy rápido, muy pronto. Entonces, eso es lo que se debe buscar, materias orgánicas que tengan una relación carbono-nitrógeno más o menos entre 15 y 20. Este tipo de abonos verdes son supremamente buenos para el suelo y fertilizan muy rápidamente los cultivos. Si uno aplica estiércoles compostados, estos tienen una relación carbono-nitrógeno mayor, entonces se demoran un poco más. Por ejemplo, bobinasa, la misma porquinasa. Esas demoran un poquito más de tiempo, pero también se ve relativamente pronto el efecto. Las que son un poquito más complicadas de manejar son las materias orgánicas muy fibrosas, las que incorporan mucho tallos o tamos o pajas de cereales o residuos de cosechas, hojas secas y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque tienen una relación carbono-nitrógeno muy amplia, de alrededor de 50. Entonces, cuando se aplica un material de ese tipo, no es que no sirva, sino que hay que darle un tiempo a que se descomponga, a que los microorganismos empiecen a liberar nitrógeno de esta materia orgánica. Pero ellos, para liberar el nitrógeno, primero capturan todo el que pueden, tanto de la materia orgánica como del suelo. Entonces, el primer efecto de un tamo es, en un cultivo que se está estableciendo, es una deficiencia de nitrógeno.
Entonces, lo indicado es que si uno está trabajando con residuos de cosecha y contamos, debe suministrar un poco de urea o un poco de nitrógeno rápidamente para que sea disponible para esos microorganismos. El empobrecimiento de los suelos en humus es un hecho evidente que tiene consecuencias graves sobre la fertilidad, la estructura y la vida microbiana. Prácticas habituales como las quemas periódicas producen impactos duraderos e irreversibles, como la destrucción de la materia orgánica y la microestructura del suelo, y erosión y pérdida de fertilidad en muchos de ellos. Por eso el fuego pues, es considerado hoy como uno de los enemigos graves de la vegetación, de la ecología, de la agricultura, de todo. Las enmiendas orgánicas son el conjunto de materiales orgánicos que se incorporan al suelo con diversos propósitos, para mejorar sus cualidades físicas, como estructura, aireación, absorción y retención de agua, para aportar elementos nutritivos o para minorar el efecto dañino de las enfermedades y las plagas. Estas enmiendas orgánicas también se conocen con el nombre genérico de abonos. Cuando ustedes hablen de abonos, generalmente están refiriendo a materias orgánicas. La mayor parte de los abonos orgánicos son voluminosos, contienen pequeñas cantidades de nutrimentos y su principal valor consiste en la suplementación balanceada de ellos y de materia orgánica al suelo. La materia orgánica agregada en forma de compost desempeña otras funciones importantes. Contiene una carga bacterial muy alta, promueve la actividad bacterial, mejora la estructura, aireación y capacidad de retención de humedad. Ya les había mencionado ahora, mejora todas las condiciones físicas, pero una de las principales es la retención de humedad, aumenta la temperatura, es decir, crea condiciones mucho más adecuadas para que las raíces se puedan desarrollar favorablemente y adecua el suelo para que responda a la aplicación de tecnologías modernas, incluyendo enmiendas complejas, fertilización, la siembra de variedades mejoradas y la irrigación. La materia orgánica también suministra microelementos y aumenta la disponibilidad del fósforo de las plantas. La otra condición del suelo que les quería mencionar era la acidez del suelo. ¿Qué es la acidez del suelo? La acidez del suelo es el contenido de hidrógenos que tiene el suelo en solución, en palabras muy simples, y se mide como pH, que es el logaritmo negativo de la actividad de protones, o sea, iones de hidrógeno, en un medio acuoso. Cuando el pH es menor de 7, el suelo es ácido, y cuando es mayor se considera básico o alcalino. Un pH de 7 se considera neutro. El pH se mide con diferentes aparatos de laboratorio y generalmente se hace haciendo una suspensión de suelo-agua en proporción 1:1 y se le mide el pH. ¿Cómo se origina la acidez del suelo? La acidez del suelo se origina de diferentes maneras. Es muy interesante conocerlas. Generalmente es pérdida de cationes, potasio, calcio, magnesio y sodio, que es causada por acción de las raíces. La planta, al absorber cationes, libera hidrógenos para mantener el equilibrio en su interior, lo que contribuye a la reducción del pH del suelo. Segundo, movimiento de cationes a capas inferiores, que es lo que se llama lixiviación. Es el arrastre por el agua. Los aniones presentes forman pares iónicos. Por ejemplo, un azufre, un SO4, un sulfato, se junta con un calcio y da sulfato de calcio, y ese sulfato de calcio es soluble y lo arrastra hacia el interior del suelo, para ponerlo en forma muy sencilla. Los aniones presentes en el suelo forman pares iónicos que arrastran los cationes del perfil del suelo con el movimiento del agua. ¿Qué otro origen tiene la acidez del suelo? La mineralización de la materia orgánica. La materia orgánica produce, al descomponerse, ácidos orgánicos y produce nitratos, sulfatos y cloruros, que son los que arrastran los cationes básicos. Estos nitratos, sulfatos y cloruros se unen con calcio, magnesio y azufre y los arrastran. ¿Cuál otro? El contenido de materia orgánica. La materia orgánica se descompone por acción de los microorganismos produciendo CO2 que se transforma en bicarbonato. Esta reacción aporta hidrógenos
y los hidrógenos reducen el pH. Siempre recuerden, toda sustancia o toda reacción que origine protones, iones hidrógeno, baja el pH y produce acidez. Entonces, la descomposición de la materia orgánica produce hidrógenos y por lo tanto produce acidez. ¿Por qué más? Hoy en día, y esto es importantísimo, por efecto de los fertilizantes en la acidez del suelo. Los fertilizantes nitrogenados que contienen o forman amonio, NH4, incrementan la acidez del suelo. El sulfato de amonio y el nitrato de amonio, dos fertilizantes de los más comunes que se aplican al suelo, se disocian en presencia de la humedad del suelo, liberando NH4, amonio. Este amonio se convierte en nitrato, NO3. ¿Por qué? Porque la mayor parte del nitrógeno lo absorben las plantas como nitrato, como NO3. Entonces hay que llevarlo de NH4, que las plantas toman un poco, pero no mucho, pero la mayor parte hay que convertirlo hasta nitrato para que la planta lo pueda absorber a través de una oxidación biológica que produce un exceso de hidrógenos que acidifica el suelo. Esto se ve acá. Si este tiene NH4 y este tiene NO3, no tiene ni un hidrógeno, pero estos 4 hidrógenos, ¿qué pasa? Van a ingresar a la solución del suelo. Y al ingresar a la solución del suelo, ¿qué hacen? Acidificar. Dentro de estos, el que más se usa es el sulfato de amonio. El sulfato de amonio acidifica el suelo muchísimo, pero no por el sulfato, no, por estos hidrógenos que se liberan para que puedan llegar hasta nitrato. Otro que acidifica mucho el suelo es la urea. Es posiblemente el agente más importante en el mundo en acidificación del suelo. En la urea, cuando se pone en el suelo, es atacada por la ureasa. Y la ureasa ataca la urea y produce un compuesto inestable llamado carbamato de amonio. Este carbamato de amonio sube el pH por encima de 8, pero es un compuesto inestable. Entonces, muy rápidamente se descompone en amoníaco y CO2. El amoníaco con agua produce NH4, o sea, amonio, que sigue los procesos que ya mencioné, de largar 4 hidrógenos por cada nitrógeno. Entonces, la urea tiene una enorme capacidad de suministrar hidrógenos al suelo. La otra causal de acidez en el suelo es el aluminio intercambiable. Uno de los principales factores de acidez es la presencia de aluminio, y eso se puede ver en estas reacciones. El aluminio se activa a pH por debajo de 5,5 y en algunos cultivos es muy crítica la situación por debajo de 5. A pH de 5 hacia abajo el aluminio se activa, es decir, tiene forma +3. Al juntarse con agua produce hidruro de aluminio y libera un hidrógeno. Pero este hidruro toma más agua y forma un compuesto con 2 hidrógenos y libera otro hidrógeno que se llama hidrato. Y no contento con eso, toma otra molécula de agua y también la pega y libera un hidrógeno más. Entonces, cada aluminio forma primero hidruro, después hidrato y después hidróxido de aluminio. Y en cada paso va alargando un hidrógeno. Estos hidrógenos van entrando a la solución del suelo y la van acidificando. Y al acidificarla más, pues más aluminio se activa. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. Mientras más aluminio, más hidrógeno, mientras más hidrógenos, más aluminio. Entonces ese es el problema de la acidificación. La acidez del suelo, ¿cómo se clasifica? Como activa, que es el hidrógeno disociado en la solución del suelo. Intercambiable, que es hidrógeno más aluminio retenidos en los coloides del suelo por fuerzas electrostáticas. Acidez no intercambiable, que es hidrógeno en enlaces covalentes en la superficie de los minerales. Y acidez potencial, que es la intercambiable más la no intercambiable. Entonces, la acidez potencial es toda la demás acidez que hay sumada, toda la que hay en el suelo.
Se ha demostrado que el aluminio es el principal componente de la acidez intercambiable del suelo y como tal es uno de los factores principales que contribuyen al mal desarrollo de las plantas en suelos ácidos. La toxicidad es particularmente severa a pHs por debajo de 5, pero puede ocurrir a valores tan altos como 5,5. En los análisis de suelos se informa el contenido de aluminio a partir de 5,5 hacia abajo. Por encima de 5,5 no se analiza aluminio porque se supone que ya no es tóxico. Para un cultivo dado, el pH crítico al cual el aluminio se vuelve soluble o intercambiable en concentraciones tóxicas depende de muchos factores del suelo, incluyendo tipos de arcillas, contenido de materia orgánica y las concentraciones de otros cationes, aniones y sales totales. Asimismo, la toxicidad por aluminio también es muy importante en los subsuelos fuertemente ácidos, que son muy difíciles de enmendar, por lo cual la zona radicular que se desarrolla es poco profunda, lo que disminuye la tolerancia a la sequía y es la causa de poca extracción de nutrimentos del suelo. Ahora vamos a ver unos ejemplos gráficos de cómo las raíces en presencia de aluminio no se desarrollan y si se desarrollan no son eficientes ni para tomar nutrientes ni para tomar agua. Los suelos con pH comprendido entre 5,5 y 6 ordinariamente no contienen cantidades tóxicas de aluminio y manganeso, pero el pH bajo puede restringir la fijación de nitrógeno por las leguminosas. Los suelos ácidos se caracterizan por un alto contenido de aluminio, hierro y manganeso y bajos contenidos de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio y en muchos casos azufre y los llamados elementos menores. En estas condiciones se dificulta la profundización de las raíces de la mayor parte de las especies, que terminan desarrollándose en pequeñas zonas cercanas a la superficie del suelo, donde se presenta una fuerte actividad biológica y una rápida descomposición de la materia orgánica. El reciclamiento de nutrientes es muy rápido. La eficiencia de utilización de los fertilizantes disminuye notablemente y la planta es más susceptible a la sequía y no extrae agua o nutrientes de las capas inferiores del suelo. ¿Cómo manejamos la acidez? Esta situación se mejora aplicando enmiendas o correctivos que neutralizan el aluminio, el hierro y el manganeso que se encuentran en exceso, suben el pH, solubilizan los elementos fijados y mejoran las condiciones químicas para lograr un desarrollo de las raíces y por consiguiente una mejor utilización de los fertilizantes. Cuando el suelo presenta algún tipo de impedimento químico para el desarrollo de las raíces, de los pastos y de las plantas en general, se aplican productos llamados enmiendas, correctivos o acondicionadores para disminuir o solucionar dicho problema y crear condiciones adecuadas para el desarrollo de las raíces. Las enmiendas pueden ser químicas, orgánicas o mezcla de ambas. ¿Por qué se desarrollan mal las raíces en un suelo ácido? Toxicidad por hierro, toxicidad por manganeso, toxicidad por aluminio, deficiencia de calcio y magnesio, deficiencia de fósforo por fijación, deficiencia de molibdeno y alta capacidad de fijación de fertilizantes fosfatados. Ese efecto se ve claramente esto es un solo tallo y ven ustedes cómo donde se neutralizó el aluminio hay muy buen desarrollo radicular, mientras que donde no hay neutralización del aluminio, es decir, hay aluminio abundante, las raíces no crecen. La diferencia es que en un lado había calcio y en el otro lo que había era aluminio. Aproximadamente 60 a 70% de los suelos de América tropical son ácidos, naturalmente infértiles y presentan pHs menores de 5,5, caracterizados por deficiencias generales de nutrimentos y alta retención de fósforo. Para un adecuado manejo de los suelos ácidos existen dos alternativas: establecer cultivos tolerantes o corregir las acidez mediante la aplicación de acondicionadores o correctivos. ¿Cuáles se aplican? En Colombia generalmente se aplican carbonato de calcio, hidróxido de calcio, óxido de calcio, carbonato de magnesio, silicato de magnesio y óxido de magnesio.
aquí aparece el equivalente químico. ¿Qué es el equivalente químico? No es más que un comparativo entre el carbonato de calcio, que se considera como 100, y la eficiencia de los otros. Si carbonato de calcio es 100, hidróxido de calcio es 138 y óxido de calcio es 179. Claro, estos son mucho más concentrados que el carbonato. Desde el punto de vista de calidad existe toda una legislación para la utilización de estas enmiendas y se debe tener en cuenta tres cosas de las cuales no voy a hablar ahora para no extenderme porque se nos acabaría el tiempo, y son la pureza química, es decir, mientras más puro sea el material, más eficiente es como enmienda, como corrector, como acondicionador. Y eso es una de las condiciones que ustedes deben siempre mirar en el suelo. ¿Cuál es la pureza química del material que van a utilizar? Segundo, tamaño de partícula. ¿Qué tan finamente se molió ese material? La eficiencia de acción de estas enmiendas está determinado por lo fina que sea la partícula. A más fina la partícula, más activo es el producto como correctivo o como enmienda. Y valor de neutralización, que es una combinación de las anteriores. Esto se conoce también como PRNT, poder real de neutralización total, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Qué tan bueno es el producto para corregir el problema que estamos tratando de enmendar. La aplicación de enmiendas se hace de todas las formas y con todo tipo de maquinarias. Aquí solamente por vía de información les voy a mostrar maquinarias de las que utilizan, por ejemplo, en los ingenios, que son muy grandes, muy complejas, son encaladoras, son boleadoras, hay otras más pequeñas que son las famosas boleadoras que van regando el producto por todo el campo. Estas lo ponen en forma localizada. Entonces hay esos dos tipos principales. Hoy en día las enmiendas se pueden preparar a nivel de la finca, se compran las materias primas y se mezclan con semillas generalmente, se riegan en el campo ya preparado y se incorporan. Es lo más recomendable cuando se trata de siembras, de cultivos semestrales o siembras de praderas nuevas. En praderas viejas pues se hace al boleo, como en este caso. Puede hacerse con máquina o manual. Estas son aplicaciones, por ejemplo, en el oriente antioqueño, donde se hace una aplicación general, una cobertura total del campo con la enmienda. Y el resultado generalmente es un mejoramiento en el sistema radicular de las plantas. El sistema radical de las plantas. Las raíces son mucho más abundantes y más fuertes. También se hacen distintos tipos de aplicación manual, por ejemplo, para cultivos en surco, en hortalizas, en papa, en distintos tipos de siembras, en caña. Entonces se aplica en bandas antes de la siembra o se aplica en corona después de en plantaciones ya establecidas. Esta es una plantación de aguacate donde ustedes ven cómo queda distribuida la enmienda en corona alrededor de cada uno de los árboles. En cultivos que se siembran en hilera como el café, se hacen aplicaciones individuales, localizadas a la base de la planta, en la corona, o en cultivos que apenas se van a establecer, aguacate, plátano, se puede fertilizar el fondo del hoyo, donde se aprovecha para mezclar enmienda química con enmienda orgánica, se mezcla bien y se efectúa la siembra. Esta puede hacerse presiembra, cuando ya está trazado el campo, se aplica la enmienda, cuando está estacado, se hacen los hoyos y ya queda la enmienda incorporada. O se hace después de la siembra, como en este caso en Urabá, en plátano. Entonces, hay muchísimas maneras de aplicar la enmienda. Incluso hoy en día se han popularizado también las enmiendas líquidas, se utilizan enmiendas
cales líquidas que se pueden poner en el riego, aunque todavía pues no es una práctica muy generalizada en Colombia. La respuesta a la aplicación de enmiendas, ¿en qué consiste? En un abundante sistema radical. Aquí ven ustedes la cantidad de raíces que emitió nuevas esta braquiaria. Esto es una braquiaria de Cumbens en los llanos orientales. Un potrero que estaba allá en sabana, con muy poco desarrollo, se rayó, se le aplicó la enmienda que les voy a mostrar ahora y miren ustedes el resultado. Esta cantidad tan enorme de raíces. Entonces, cualquier poco de fertilizante que uno aplique acá va a ser muy bien utilizado. Lo mismo pasa acá con quicuyos de tierra fría en la zona de UAT. Se rayó, se aplicó la enmienda compleja, inmediatamente el cultivo reaccionó, empezó a salir erecto, mucho más verde, y cuando se desenterraba pues se veía la cantidad de raíces nuevas que presentaba. En arroz ha sido la misma cosa. En arroz hemos hecho aplicaciones al boleo. Estas son hechas en República Dominicana. Miren ustedes, dos campos anexos, el uno sin enmienda y el otro con enmienda. En este caso, silicato de magnesio. Miren acá, la misma cosa, en raíces muy pequeñas, muy poco abundantes, raíces muy grandes, muy desarrolladas en las plantas que habían recibido enmienda, consecuencia, mejor nutrición de la planta, mejor color, mejor macollamiento y mucho mayor desarrollo. Lo mismo, República Dominicana, aquí pueden ver el arroz con y sin el silicato de magnesio o magnesil de Agrosilicium. En el Paraguay, en maíz, suelos rojos, con cierta similitud a los de los llanos orientales, con silicato de magnesio y sin silicato de magnesio. Esto es en los llanos aquí en Colombia, en San Martín, sin enmienda y con enmienda. ¿Qué otras alternativas hay para el control de la acidez y la alcalinidad? Es interesante el uso de yeso agrícola, que es el sulfato de calcio, como correctivo de suelos ácidos. El yeso no cambia el pH del suelo directamente. Sin embargo, los beneficios de la aplicación de yeso en suelos ácidos se derivan de su efecto como mejorador del ambiente radicular, especialmente en la presencia de subsuelos fuertemente ácidos. ¿Por qué? Porque el yeso tiene una solubilidad relativamente buena, de unos 8 gramos por litro de agua, entonces es arrastrado hacia las capas inferiores del suelo, donde se disocia y forma los pares iónicos de los que les hablé ahora, y neutraliza el aluminio formando sulfato de aluminio a profundidad. El yeso también sirve para lavar el exceso de sales en suelos tanto ácidos como básicos. Estos excesos de sales se presentan en suelos ácidos como los que les mostré ahora con la inundación. Entonces, no es exclusivo de los suelos básicos el contenido de sales. Hay muchos suelos ácidos que son altos en sales, suelos ácidos salinosódicos. ¿Qué se utiliza para como alternativa a la simple cal? Las enmiendas complejas. La aplicación conjunta de yeso y cal ayuda a reducir los problemas de acidez en el subsuelo, en un periodo de tiempo menor al que se logra con la aplicación exclusiva de cal. La cal penetra muy poco y muy lentamente en el suelo. Normalmente la proporción de la mezcla es de 70 a 75% de carbonato de calcio o cal dolomita y de 25 a 30% de yeso. Esto permite la aplicación de las dos enmiendas en una sola operación. Existen enmiendas complejas compuestas por cal dolomita, roca fosfórica, silicato de magnesio, yeso y elementos menores como zinc y boro. Las ventajas de estas mezclas son muy variadas. Es una mezcla balanceada en cuanto a contenido de nutrimentos, calcio, magnesio, fósforo, azufre, silicio, zinc y boro. Se requieren menores cantidades de la enmienda para lograr el efecto que se lograría solamente con la aplicación de cales. Esto lo recalcamos mucho por razones de flete, de costos, de mano de obra, de manejo de materiales, etc. ¿Qué ventajas tienen las enmiendas complejas?
que de paso les digo, pues el agrosilicium tiene los silicorrectores, que son enmiendas complejas que logran un acondicionamiento en las capas inferiores del suelo debido a la solubilidad del yeso. Promueven un excelente desarrollo de las raíces y por lo tanto una mejor utilización de los fertilizantes completos. En Colombia existe ese tipo de enmiendas, fabricadas con silicio, magnesio, fósforo, calcio y azufre. Esta se conoce como silicorrector. Las dosis de enmiendas complejas son bajas y oscilan entre 200 y 500 kilogramos por hectárea año, en una o dos aplicaciones al comienzo de las épocas de lluvia o antes de las épocas de siembra. Las enmiendas tradicionales se utilizan en dosis que varían entre 500 y 2.000 kilogramos de hectárea año, sin que por esta razón el suelo quede mejor acondicionado para el crecimiento de las plantas. Entonces, yo creo que es suficientemente clara la ventaja que tiene el uso de enmiendas complejas. ¿Qué beneficios tiene la corrección del suelo? La corrección del suelo disminuye la toxicidad de aluminio, la de fósforo, aumenta la disponibilidad de fósforo, incrementa la fijación biológica de nitrógeno, mejora las propiedades físicas del suelo, aumenta la disponibilidad de nutrientes, aumenta la eficiencia de los fertilizantes y disminuye los efectos negativos del sobreencalado que se presenta a veces, sobre todo en algunas zonas como los llanos, donde algunos asistentes técnicos mandan hasta 4.000 kilos por hectárea de cal anualmente. Esas son cantidades excesivas que pueden traer problemas de tipo químico. Las fuentes y tipos de enmiendas que se utilizan más comúnmente son cales agrícolas, dolomitas, yeso agrícola, roca fosfórica, óxidos, hidróxidos y silicatos, escorias y mezclas de las demás. ¿Qué se busca? En todos los casos se busca en primer lugar corregir o neutralizar el aluminio y después pues mejorar las condiciones de acidez, subir el pH, solubilizar nutrientes, evitar fijación de fósforo y otros nutrientes y mejorar las condiciones generales de desarrollo de las plantas. La toxicidad del aluminio se observa principalmente en el sistema radical, causando muerte de los puntos de crecimiento. Aquí lo pueden ver. Esa diapositiva es lo suficientemente clara para uno darse cuenta por qué es necesario corregir el aluminio con enmiendas. Las raíces laterales son más sensibles al daño. Como resultado, el sistema radical es ineficiente en la absorción de agua y nutrimentos. Miren ustedes, por ejemplo, el efecto en palma de distintas concentraciones de aluminio, sin aluminio y con dosis crecientes de aluminio. Cómo llega un momento en que simplemente la palma no tiene suficiente desarrollo de raíces como para nutrirse bien. La disponibilidad de nutrientes está muy relacionada con los valores de pH. Por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio son más asimilables a pH cercanos a la neutralidad, más o menos entre 6 y 8. Entonces, en este rango, el fósforo, el nitrógeno y el potasio en general son más utilizables por la planta. El azufre es más disponible a pHs de 6 hacia arriba, lo mismo que el calcio y el magnesio, pero los elementos menores, hierro, manganeso, boro, cobre y zinc, son más disponibles a pH moderadamente ácido. Entonces, por eso la corrección del suelo la hace uno más o menos hasta 5,5, 6. Si uno está entre un rango de 5,5, 6, ya está tomando todos los nutrientes en su mayor disponibilidad y es donde puede ser más eficiente la fertilización. Ahora, les queda claro por qué se busca una acidez moderada, pero no ni irse al extremo básico ni dejar que caiga al extremo ácido el suelo. La fertilización. En un programa de producción de cultivos, la fertilización es la práctica que produce los mejores resultados en el tiempo más corto, cuando otros factores del suelo no son limitantes para el desarrollo de la planta. La fertilización adecuada aumenta la cantidad y calidad de los productos y, por consiguiente, incrementa la producción por unidad de área. Para obtener una buena respuesta a la fertilización es necesario tener en cuenta el suelo, el clima y la planta. ¿Qué tipo de planta es?
¿Qué hace la fertilización? Suministra nutrientes en forma suficiente y balanceada, tanto elementos mayores como menores, con base en los resultados de los análisis de suelos y de tejidos, para el establecimiento, desarrollo y producción de cultivos. Teniendo en cuenta la situación económica del país y las perspectivas de los próximos años, es necesario encontrar alternativas para la fertilización de cultivos. La principal es aumentar la eficiencia de la fertilización, es decir, ¿qué se necesita para ponerlo? Esta es la famosa ley del barril que fue proclamada hace más de 200 años, como 250 años, que decía que el elemento que faltaba era el que limitaba la producción, porque hasta ahí llegaba la producción, que eso era como llenar un barril, que uno lo podía llenar hasta donde encontrara que falta la primera tabla, por ahí se le sale el agua y ya no puede seguir llenando. Entonces, esta es la famosa ley del barril. Lo que hay que hacer con la fertilización es tapar esos huecos, es decir, suministrar lo que falta. Y para eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta esto que es muy reciente, esto lo propuso hace unos pocos años el IBNI, que dice que en la fertilización hay que tener en cuenta 4 cosas, que llaman ellos los 4R, que son fuente, ¿qué fuente vamos a utilizar de fertilizantes? La dosis, ¿qué cantidad vamos a poner de fertilizante? El lugar, ¿dónde lo vamos a poner en el cultivo? Y el momento, ¿en qué época lo vamos a poner? Si uno tiene en cuenta estos 4 factores o 4R, está respetando el ambiente, la economía y el entorno social, que son los que se afectan cuando la fertilización se hace mal hecha. Todas las culpas que le echan hoy a la fertilización, que intoxica, que contamina el aire, que contamina el ambiente, que contamina los suelos, se debe a que no aplican bien estos 4 punticos centrales. Si uno los aplica bien, no tiene por qué afectar ni el ambiente, ni el medio social, ni mucho menos el medio económico. Esto sería un programa hipotético de fertilización para un cultivo permanente, tipo pastos. No lo voy a analizar por falta de tiempo, pero aquí sí quiero hablarles un poco de este. Este ensayo lo hicimos en el norte de Antioquia hace un tiempo, donde aplicamos urea sola y tuvimos una producción de 4 toneladas de materia seca por hectárea. Cuando le aplicamos urea más un compuesto nuestro que tiene fósforo, calcio, magnesio y azufre, subió a 4.500 kilos, o 4 toneladas y media. Cuando se puso urea más cal agrícola, es decir, ya corregimos el pH, que el pH de estos suelos del norte de Antioquia, ustedes saben, es muy ácido, tiene mucho aluminio, entonces logramos pasar a 4 toneladas y media, ya combinando la urea con cal. Lo que es que aplicarlas revueltas no es como lo más recomendable. Después, cal agrícola más urea, 4,5. México Rectio, la enmienda compleja nuestra, más urea, subió a 4.900. La cal agrícola más la urea más el mejisulmac, el compuesto nuestro que tiene fósforo, 4.600. Y cuando se aplicó México Rectio más urea más el mejisulmac, duplicamos la producción con relación a la urea sola. Entonces miren ustedes, urea sola es ineficiente. Urea con un suelo corregido y con un pequeño suplemento de fósforo, calcio, magnesio y azufre es necesario para obtener una fertilización eficiente. La diferencia en costo entre estas 2 fertilizaciones era mínima y sin embargo la respuesta era de más del 100%. ¿Qué es lo que se ha determinado en diferentes estudios y en diferentes partes? Este es un estudio que a mí me encanta, fue hecho en Centroamérica hace muy poco tiempo, tal vez 5 años, sobre la eficiencia de los fertilizantes según la acidez del suelo. Ellos aplicaron NPK en determinadas dosis y mantuvieron el pH a 4,5, en otros tratamientos lo pasaron a 5, en otro a 5,5 y en otro a 6. Es decir, lo que varió fue el pH.
y midieron la eficiencia de utilización del fertilizante y la cantidad de fertilizante desperdiciado y utilizado. Entonces, miremos únicamente pH contra fertilizante desperdiciado. A pH 4.5 se desperdició el 71% y solamente se utilizó el 28%. A pH fuertemente ácido 5 ya se manejó una eficiencia de 50% y más o menos otro 50% fue utilizado, un poquito menos. Cuando se pasó a pH 5.5, ya el desperdiciado no fue sino de 32% y el utilizado 67%. Y cuando se subió el pH hasta 6, recuerden la gráfica que vimos ahora, que entre 5,5 y 6 era donde estaba la disponibilidad de todos los nutrientes mejor para las plantas, ya no se desperdició sino el 20% y se utilizó por encima del 80% del fertilizante. Esta diferencia en términos económicos hace toda la diferencia que ustedes quieran del mundo, en producción, en rentabilidad, en productividad, en lo que ustedes quieran medir, en calidad. Si ustedes miden la calidad de estos productos que se producen acá, con seguridad va a ser muy inferior a la de estos. Entonces, ¿qué fue lo único que hicieron ellos? Enmendar, preparar el suelo químicamente. Entonces, por eso, el mensaje que les quiero dejar hoy es muy sencillo. Es ese, que para asegurar el éxito de la fertilización es necesario que el suelo y la planta estén acondicionados para aprovechar los nutrientes que se apliquen. El acondicionamiento del suelo consiste en mejorar las condiciones físicas mediante tratamientos mecánicos y las químicas mediante aplicación de enmiendas o correctivos, que son compuestos que neutralizan la acidez y el aluminio activos, suben el pH y crean condiciones para que la planta pueda absorber eficientemente los fertilizantes, aumentando entonces la eficiencia de la operación a través de un mejor desarrollo de las raíces. Entonces, el primer requisito indispensable para aumentar la eficiencia de los fertilizantes debe ser usar enmiendas complejas o correctivos compuestos con silicio. Debe contener silicio en la enmienda para acomplejar los excesos de aluminio, hierro y otros metales. Esto lo hemos explicado a través de diferentes charlas durante todo el año anterior. Esa neutralización del hierro y del aluminio se traduce en mejor nutrición y en mayor rentabilidad del cultivo. El silicorrector, que es la enmienda compleja de agrosilicium, actúa de manera más rápida y prolongada en la corrección de acidez del suelo, logrando un incremento del pH de 0,8 unidades en los primeros 20 días después de aplicada, contra 0,1 de la cal dolomítica calcinada y 0,5 de mezcla de hidróxido. Al cabo de 60 días después de la aplicación, su impacto en el pH permanecía con un aumento de 0,9 unidades más respecto al inicial, mientras que la dolomita apenas el incremento máximo fue de 0,5 y la mezcla ya había disminuido nuevamente con una diferencia de tan solo 0,2 unidades respecto al inicial. El comportamiento del pH en la solución del suelo extraída a distintas profundidades del perfil concuerda con lo encontrado en la pasta de suelo saturada. Se resalta la corrección de acidez que logra el silicorrector DP, es en polvo, superior a otras mezclas, manteniendo un pH superior a 5,5 y disminuyendo el aluminio intercambiable. Con silicorrector se obtienen los mayores contenidos de calcio y magnesio en el suelo. Es decir, miren ustedes este punto que tan importante. Con silicorrector en dosis moderadas se logra tener un pH por encima de 5,5, que es el que venido proponiendo que busquemos para que los fertilizantes se puedan utilizar mejor. Este silicorrector de agrosilicium tiene 13% de magnesio, 30% de calcio, 12% de silicio, 3 de fósforo y 3 de azufre. Este silicorrector aumenta la productividad de los cultivos, corrige la acidez, acompleja el aluminio y metales pesados, afecta de manera inmediata y prolongada la presencia de aluminio, incrementa calcio y magnesio disponibles, aumenta la eficiencia de los fertilizantes, mejora la capacidad de intercambio catiónico, mejora el desarrollo radical y produce raíces más sanas y efectivas y eficientes.
Las dosis, ya les había dicho ahora, varía generalmente entre 300 y 500 kilos. En casos excepcionales, como en banano, en suelos muy ácidos de Urabá, o en cacao, o en plátano, se llega a dosis más altas. Pero generalmente entre 300 y 500 kilos son las más recomendadas. El otro producto que utilizamos mucho en AgroSilicium es el Silifos. Ya con este término, es un producto que además de silicio, magnesio y azufre, aporta fósforo acompañado de silicio y evita la fijación. El fósforo es de liberación gradual, tiene un efecto residual alcalino, tiene acción de mediano y largo plazo y construye las reservas del suelo. Tiene altos contenidos de silicio, magnesio y azufre. El fósforo, acompañado de silicio, evita su fijación. El fósforo es de liberación gradual, aporta ácido ortosilícico, contiene boro y zinc y tiene una rápida y prolongada acción. Este producto, Silifos Mix, mezclado con urea, por ejemplo, en cultivos como las praderas, da excelente resultado. En cultivos como el café ha dado muy buenos rendimientos, y lo mismo en cultivos como aguacate, como papa, en fin, en una gran cantidad de cultivos. Incrementa la productividad, corrige deficiencias de fósforo, produce liberación gradual del elemento durante 3 a 4 meses, una nutrición prolongada, mejora el enraizamiento y tiene un efecto residual alcalino muy benéfico. Las dosis, obviamente, como este es un producto más elaborado, que tiene fósforo, que tiene zinc y boro, se utilizan dosis mucho más bajas. Entonces, la mezcla ideal sería hacer la enmienda gruesa con el silicorrector y después aplicar estos silifos mezclados con fuentes de nitrógeno y eventualmente con fuentes de potasio para cultivos que tengan requerimientos muy altos de este elemento, como el cacao y el aguacate. En general se recomienda aplicar en cultivos de café y frutales en Levante urea más silifos 1:1 en dosis crecientes. Cultivos de café en producción, urea, silifos y cloruro 1:1:1 según producción. Estos son distintos tipos de silifos. Este silifos top tiene 12% de fósforo, el silifos balance tiene 3%. Cultivos de frutales en producción, mezclas a la medida según necesidad del cultivo. Pastos según necesidades, urea, silifos mix, 1:1 o 2:1, según el caso. Este es el que yo les he estado recomendando a los ganaderos de la sabana con excelente resultado durante ya muchos años y se sigue demandando bastante bien. ¿Qué otra ventaja? Y ya esta sí es para terminar, ya no los voy a cansar más. Tienen los correctivos de agrosilicio, que no dejan huella de carbón, mientras la cal agrícola o la cal dolomita, al aplicarla al suelo y reaccionar, desprenden CO2 y en cantidad muy grande. Por ejemplo, la cal agrícola, por cada tonelada de cal aplicada al suelo, desprende 440 kilogramos de CO2 que se incorporan al aire y que son uno de los gases de invernadero, un contaminante. La cal dolomita libera 476.7 kilogramos por tonelada de cal dolomita que uno aplique. O sea que ambos tienen una huella de carbono muy grande. Son contaminantes, tanto que en países como Brasil ya prácticamente han suspendido la aplicación de estas cales así en esta forma y las están mezclando con otras cosas. Mientras que el agrosilicium tiene el silimagnum o magnesil, absorbe CO2 y absorbe mucho, 349 kilogramos por tonelada. Entonces, los silicatos, principalmente el silicato de magnesio,
se están utilizando hoy en día para capturar CO2 y formar carbonato de magnesio en playas y en muchas zonas en el hemisferio norte. Y su efecto es que la huella de carbono es negativa, es favorable, es un elemento que mejora las condiciones del aire. Y el silicorrector únicamente produce 17 kilos de CO2 por tonelada aplicada contra 476 de la dolomita o 440 de la cal agrícola. O sea que estamos trabajando con elementos amigables con el medio ambiente, buenos correctores de la acidez, buenos neutralizadores de aluminio y de hierro, y que aumentan enormemente la eficiencia de utilización de los fertilizantes, una cosa que estamos necesitando urgentemente para poder hacer agricultura eficiente y limpia en los próximos años. Y ganadería igualmente, ¿no? Poder fertilizar los pastos sin que los acusen de que están contaminando. Con esto quiero terminar. Natalia, si tiene preguntas, las espero acá. Bueno, doctor, muchas gracias por la charla. Sí tenemos algunas preguntas. Aquí en el chat nos escribe, por ejemplo, el señor Carlos Urrea Fernando Jiménez. Nos pregunta, ¿las enmiendas para corregir el pH se pueden aplicar con suelo seco? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuál es el problema o la desventaja? Que no van a reaccionar inmediatamente, pero ellas no se pierden, ellas no reaccionan en seco, no se, eh, como decimos coloquialmente, no se evaporan, no se gasifican, y pues si no hay agua tampoco se van a lavar. Entonces ellas permanecen ahí hasta tanto haya suficiente humedad después de que se presenten las primeras lluvias. Es más, mucha gente acostumbra preparar en seco hasta donde pueda y aplicar las enmiendas para que cuando llueva ya la enmienda esté puesta en el suelo. A mí personalmente me gusta más para el caso de praderas, que es donde más recomendaciones hago, que la apliquen cuando ya caigan las primeras aguas, por una razón muy simple. Uno no puede recomendarle a alguien que deje su dinero al sol y al agua viendo a ver si va a llover o no va a llover. Mejor cuando ya haya un poquito de humedad se ponen para que reaccionen rápidamente y no se vayan a trasladar por lo menos por viento de un lado a otro, pero perderse no se pierde. Listo, Natalia. ¿Aló? ¿Aló? Perdón, Joneve Rosales nos pregunta, ¿qué tal funcionan las cales líquidas, en especial con óxido de calcio, con base a nanopartículas? ¿Funcionan o no? Gracias. Yo no tengo mucha experiencia, pero los ensayos que he visto aquí en la Sabana de Bogotá son bastante buenos. Y pues las aplicaciones, yo creo que lo que no están es muy fijas, qué cantidades son las que se deben utilizar. Pero he visto dosis desde 2 hasta 5 litros por hectárea y funcionan bien. Creo que requieren mucho más trabajo hacer, no sé si de pronto una determinación más exacta de dosis, de frecuencias de aplicación y de sistemas de aplicación. Pero sí parecen ser un sistema que tiene algún porvenir, al menos para algunos tipos de cultivos. No creo que para los llanos orientales, por ejemplo, vaya a ser la solución aplicar cales líquidas, pero en ciertos cultivos intensivos, hortalizas, cultivos de invernadero y cosas de ese tipo, es probable que sí tengan algún nicho donde se desempeñen bien. Pasemos a la siguiente pregunta, doctor. Joseph Caicedo pregunta, ¿qué tiempo se espera para fertilizar el suelo después de la aplicación de cal? A ver, normalmente se recomendaba esperar más o menos un mes, que debía haber un mes entre la aplicación de la enmienda y la aplicación del fertilizante. Sin embargo,
por distintos motivos, entre ellos económicos, de facilidad de maquinaria y de todo. Hay gente que incluso las hace revueltas. Mezclan la enmienda cuando es granulada, una enmienda granulada como el silicorrector granular, la mezclan con urea, con o con NPKs completos y las riegan al voleo y la respuesta es buena. Puede que no sea tan eficiente porque cuando la eh, enmienda ha hecho su trabajo, ya la existencia del NPK es poca, ya se ha solubilizado. Para eso debería existir mejores resultados si se usan fuentes de solubilidad controlada. Hoy en día hay nitrógenos de solubilidad controlada, fósforos recubiertos, ureas protegidas y cosas de ese tipo, que evitan que los NPK se solubilicen tan rápido. Entonces, en ese caso se puede disminuir el periodo de tiempo entre la aplicación de la enmienda y la aplicación del fertilizante. Ahora, ¿por qué se hace junta muchas veces? Porque es engorroso y costoso hacer dos aplicaciones muy seguidas. Si uno le recomienda a un agricultor, aplique la enmienda y dentro de 8 días aplica el fertilizante, generalmente les queda muy complicado. Entonces prefieren hacer la aplicación junta, aunque a la larga la enmienda no vaya a ser tan eficiente. Si no es tan eficiente para ese corte o para ese cultivo, va a ser para el siguiente, pero la enmienda de todas maneras no se va a perder. Y el NPK sí lo tiene que aplicar pues, cada vez después de cada corte, pastoreo o cosecha de grano. Doctor, tenemos bastante participación el día de hoy. Hay bastantes Mejor. preguntas. Sí. Por aquí tenemos otra de Joneve Rosales. Las raíces expuestas a suelos ácidos es mayormente predispuestas a contraer enfermedades radiculares. Sí, claro, claro, por varios motivos. Uno, porque la acidez en sí, sobre todo si es causada por aluminio, es tóxica para la raíz. Entonces, no la deja desarrollar bien. Dos, porque los microorganismos benéficos se disminuyen mucho con la acidez. La zona de rizósfera tiene muchos menos microorganismos en cultivos que están afectados por acidez que los que la tienen neutralizada. Tercero, porque en suelos ácidos hay muy poco calcio y el calcio, sabe usted, que es un elemento esencial para un desarrollo de raíces fuertes y sanas. Entonces, todo eso se junta, parte química, parte biológica y parte física, química y biológica, y las tres son adversas en suelos ácidos. Entonces hace que las raíces sean más débiles. Por consiguiente, cualquier hongo, cualquier fusarium, cualquier de esos fitopatógenos del suelo puede atacar más fuertemente los cultivos. Ahí vale la pena también recalcar y recordar, doctor, que los hongos son más acidófilos que las bacterias y, como usted decía, que algunos microorganismos benéficos. Sí, señora, tiene toda la razón. Gracias. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta más específica, doctor. Carlos Antonio Arellano Arevalo nos pregunta, para cultivo de banano, ¿cuál sería la recomendación de la enmienda y cuántas veces al año se puede aplicar? Bueno, si puedo, si Francisco tiene acceso, él es el que ha estado trabajando con banano en Urabá, él les puede decir qué dosis está recomendando y cada cuánto. Yo entiendo que son 2 o 3 veces al año y las cantidades de alrededor de 1 kilo por punto de producción, pero yo creo que es mejor acudir a quienes están haciendo el trabajo en este momento. Bueno, pues don Francisco, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor Bernal, por abrirme el espacio. No, muy corto, simplemente en la zona de Urabá hemos venido trabajando con enmiendas para corregir acidez. Se aplican dosis de aproximadamente 400 gramos por planta y generalmente es necesario aplicarlo 2 o 3 veces al año.
y eso depende más de la intensidad de lluvias y de la textura del suelo, porque mientras más arenoso sea un suelo, pues más fácil se lava, y por eso en suelos más arenosos, pues es necesario hacer esas aplicaciones con mayor frecuencia. Pero en general esas son las dosis que normalmente se utilizan. Hay que tener consideraciones aparte, como por ejemplo, realmente cuánto es el aluminio que tenemos intercambiable, cuánto es el calcio intercambiable real del suelo para hacer la corrección. No simplemente basarse en el pH, sino en todo el conjunto de lo que es el complejo de acidez. Muchas gracias. Don Francisco, por la intervención. Y yo creo que con esta última pregunta podemos finalizar la charla, doctor. La pregunta la hace George Enrique Matamoros Ácaro, y es: ¿qué tal, estimado doctor desde Ecuador? Hoy en día, ¿qué opina de las mezclas de carbonatos, silicatos y sulfatos? A ver, la enmienda compleja de la que les he estado hablando, el silicorrector, es básicamente una mezcla de carbonatos, silicatos, sulfatos, y que incluye pues la roca fosfórica, para agregarle un elemento más. Desde que esté bien hecha, bien balanceada la mezcla, funcionan perfectamente, como pudieron ver en todos los ejemplos que les mostré. Los nuestros no tienen nada misterioso, son carbonatos, sulfatos y silicatos, no es más. Entonces funcionan muy bien, y en el caso del Ecuador, por ejemplo, ustedes podrían llevar los silicatos que tenemos nosotros, el silicato puro, y allá con carbonatos locales hacer las mezclas del caso. Eso es lo que están haciendo más o menos en México. Llevan el silicato y lo mezclan con carbonatos y con sulfatos allá, de origen local, y abarata bastante la mezcla y favorece a los agricultores. Doctor, por aquí encontré una última pregunta de su zona. ¿Le parece si abrimos el espacio para responderla? Claro. Sergio Moreno nos pregunta: buenas noches, doctor. ¿Cuáles son las dosis de las enmiendas en la Sabana Norte de Bogotá y dónde puedo conseguirlas? A ver, en la Sabana Norte de Bogotá, las dosis varían entre 200 y 300 kilogramos si son para pastos, después una o dos veces al año. Acostumbro mucho en las fincas que les hago asistencia técnica recomendar 150 200 kilos ahora a entrada de aguas, más o menos en marzo, y otros 150 o 200 kilos en septiembre. La enmienda se consigue aquí en Bogotá a través de Nutrir. Si usted me manda su teléfono, ahí aparece el vínculo mío en este momento, el correo mío, me escribe o me timbra a mi teléfono 313-779-7177. Con mucho gusto, poco es 7, con mucho gusto lo pongo en contacto con los distribuidores acá en la Sabana. Bueno, doctor, pues yo creo que es justo. Le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy, a todas las personas que participaron también. Recuerden que en febrero tenemos otro martes técnico sobre la segunda parte de acondicionamiento del suelo, y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Natalia.